Ya se ve. Ok, entonces vamos a continuar hablando de de los diagnósticos presuntivos. Y acá en sí tenemos, bueno, hablando un poco, retrocediendo lo que acabamos de ver, lo que acaban de exponer, son los síndromes, ¿no? Y acá tenemos, en resumidas cuentas, los síndromes. El síndrome del brazo inestable, síndrome de debilidad muscular, síndrome vulvar y síndrome de de la neurona motora inferior, ¿no? Estos cuatro síndromes nosotros los hemos relacionado a unas cuantas enfermedades que cumplen con algunos de estos síndromes, ¿no? Dentro de las cuales la enfermedad que abarca estos cuatro síndromes es la esclerosis lateral amiotrófica, por ende es nuestro primer diagnóstico presuntivo, ¿no? Y ya después, por ejemplo, la miastenia gravis está después, porque tiene tres, cumple con síndrome de debilidad muscular, tiene síndrome vulvar, es una afectación más graves, y tiene síndrome de la neuromotora inferior, ¿no? Mientras que las radiculopatías compresivas y el síndrome de Guillain-Barré solamente cumplen con dos, que es el síndrome de debilidad muscular y el síndrome de la neuromotora inferior, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces, al ser la esclerosis lateral amiotrófica nuestro primer diagnóstico, es importante aclarar qué es, y bueno, dar un poco de generalidad en esta parte, ¿no? Esta enfermedad. Bueno, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad rara, es una enfermedad neurodegenerativa, que normalmente aparece en picos de edad de entre 58 a 63 años, justo en la edad media que tiene la paciente, ¿no? La paciente tiene 60 años, si no me equivoco. Eh, bueno, en esta enfermedad lo que ocurre es que, ¿puedes irte al siguiente diapositiva, por favor, para explicarlo mejor? Lo que sucede en esta enfermedad es que especialmente la vía corticoespinal, o también conocida como la vía piramidal, está siendo afectada, ¿no? No se conoce exactamente el origen de este daño en esta vía tan importante como es la vía piramidal. Sin embargo, se ha visto algunos marcadores de daño en esa parte, ¿no? Entonces lo que pasa es que al ser esta vía corticoespinal la principal vía motora donde se genera el impulso eléctrico en la corteza, esta se dirige por toda la corteza, por todo el brazo posterior de la cápsula interna, se dirige al tronco encefálico, pasa por el encéfalo, bulbo raquídeo, decusa, ¿no? En las pirámides y acá es importante aclarar que decusa un 90% aproximadamente contralateralmente, ¿no? Mientras que un 10% aún se queda en esa vía en esa vía anterior, ¿no? La que está más afectada es la del tracto corticoespinal lateral, ¿no? La que decusa. Ok. Entonces ahí vemos también a Stephen Hawking, ¿no? Que es el principal, cuando escuchamos esclerosis lateral amiotrófica, pensamos en él, ¿no? Y bueno, me dio un poco de curiosidad, un poco de su enfermedad, y me pregunté, ¿no? ¿Por qué así teniendo la enfermedad y que su bueno, el rango normal de sobrevida de esta enfermedad es 7 10 años, me dio la curiosidad, ¿por qué Stephen Hawking sobrevivió más de 50 años con la enfermedad, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que Stephen Hawking obtuvo esta enfermedad a los 21 años, y entonces se considera una esclerosis lateral amiotrófica juvenil, y este tipo de esclerosis es más enlentecedora su proceso, es más progresivo, por decirlo así, ¿no? No ataca tan gravemente como si fuese la forma clásica. Y ahora, otra duda también que es con Stephen Hawking, es por qué tenía algunos movimientos pequeños, obviamente, pero tenía movimientos, ¿no? Y estos, por ejemplo, con sus ojos, ¿no? Él podía dar charlas, podía mover las mejillas, por ejemplo, él se comunicaba con su público, con las conferencias, por medio de sus mejillas, ¿no? Porque tenía algún sensor que le ayudaba con un talkbox, le ayudaba a pronunciar las palabras y dar sus conferencias, ¿no? Entonces sí tenía un leve movimiento, sin embargo muy limitado, ¿no? Y bueno, algo curioso también de esta enfermedad es que no se afectan las funciones sensitivas, intestinales, vesicales, cognitivas, lo que se ve claramente en Stephen, y además la movilidad de los ojos se ve conservada, ¿no? Al igual que el corazón y otros órganos más que están más limitados, ¿no? Sin embargo, eso es curioso, ¿no? Ya que no se afecta totalmente a la vida del paciente, sino solamente la parte motora, ¿no? Ahora, regresando a la anterior diapositiva, acá, bueno, ya hablamos un poco de Stephen, de la esclerosis lateral amiotrófica, y bueno, de mencionarles, ¿no? Que las principales manifestaciones clínicas aquí son el daño en la motoneurona inferior y superior, con manifestaciones clásicas, ¿no? Por ejemplo, si puedes darle zoom a las manifestaciones, por favor, y ver ese cuadrito.
vamos a ver que dentro de los signos de la motoneurona superior vamos a encontrar debilidad muscular, hiperreflexia, hipertonía, espasticidad, respuesta plantar extensora o como nosotros lo conocemos, Babinski positivo, signo de Hoffman y Tromberg, ¿no? Que son clásicos de la daño en la motoneurona superior. Ahora, yéndonos al signo de motoneurona inferior, también bien explicado por la compañera Daniela, acá vamos a encontrar más que nada daño en lo que es la unión entre la neurona y el músculo, ¿no? Entonces acá vamos a ver una clara debilidad muscular, va a haber hiporreflexia, atrofia muscular, fasciculaciones, que las fasciculaciones son como contracciones involuntarias de los músculos, ¿no? Que se presentan aquí. Y ahora, otra afección que presenta la esclerosis lateral amiotrófica es los signos vulvares. Por ejemplo, encontramos la disfagia y la disartria que presenta la paciente, ¿no? Nos refiere a una disartria flácida, ¿no? Es clásico este tipo de patologías. Además, algo que no se coloca en este cuadro, pero que más adelante lo voy a mencionar, es la ronquera, ¿no? La ronquera es uno de los síntomas iniciales que se presenta en esta enfermedad, ¿no? Lo cual también lo presentó la paciente. Recuerdo que mencionaba que un sismo empezó a gritar, pero notaba su voz ronca, ¿no? Y ahora, ¿cómo podemos diagnosticar esa enfermedad? Vete a el siguiente. Ajá, exacto. Principalmente, todo es clínico. El diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica es puramente clínico. Sin embargo, es importante que antes de darle la sentencia de esta enfermedad a la paciente, es necesario descartar otra enfermedad, ¿no? Y por eso pedimos algunas neuroimágenes, laboratorios. Una prueba así bien específica y que nos ayuda bastante al diagnóstico es la electromiografía, ¿no? Ya que con eso también vamos a poder establecer la clasificación de la esclerosis lateral amiotrófica. Pedimos laboratorio, ¿no? Como siempre, su hemograma, PCR, función renal, función hepática, función tiroidea, electrolitos y perfil glucémico. Más que nada esto como básico, ¿no? Algo básico que se le hace a todo paciente. Las neuroimágenes, que aquí es importante las resonancias magnéticas en T2 y el modo Flyer, ¿no? Acá más que nada vamos a ver una esclerosis o una hiperintensidad en toda la vía piramidal, ¿no? Ya que mencionaba, la vía corticoespinal. Sin embargo, no es necesaria o no es algo con lo que nosotros vamos a definir la enfermedad, ¿no? La enfermedad es puramente clínica y con toda la clínica que presentamos nosotros bueno, con toda la clínica que la paciente está presentando hasta ahora, nosotros estamos pensando muy claramente en esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Siendo positiva. Y siguiente, otra más. Ajá. Y ahora, acá nos enfocamos un poco más en los síndromes, perdón, en las manifestaciones clínicas que presenta la paciente, ¿no? Estos son cuadros sacados del UpToDate. Y bueno, si nos enfocamos en síndrome de motor superior e inferior, en la parte izquierda, vamos a ver que la paciente tiene bastantes signos y síntomas relacionados a esta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, eh, la parte superior, ahí vemos, los reflejos preservados en músculos débiles o atróficos. La paciente de por sí tiene músculos débiles, ¿no? Incluso indican que no puede estar en bipedestación o no puede estar parada, ¿no? Sin embargo, se presentan reflejos. Y esto es raro, de verdad. Si alguna vez tenemos un paciente con un derrame cerebral mm, o alguna afección de motoneurona inferior, vamos a ver que sus músculos y sus reflejos van a estar disminuidos completamente, cero cruces, ¿no? Sin embargo, en esta paciente se ven reflejos preservados en algunas partes del cuerpo, especialmente las partes proximales, si no me equivoco, en músculos que están débiles, ¿no? Refiere que hay debilidad tanto proximal y también que hay reflejos proximales. Entonces eso no cuadra tanto, ¿no? Pero sin embargo es característico de esta enfermedad. Ahora tenemos los más clásicos, ¿no? Que es siguiendo los signos de motoneurona superior, tenemos el trastorno en la marcha, que en sí no se explica en la paciente, indica trastornos en la marcha, sin embargo, no aclara que si es espástico o otro tipo de trastorno en la marcha, ¿no? Yéndonos a síntomas de la motoneurona superior, acá encontramos incoordinación del movimiento, por ejemplo, en manos o en brazos, se refiere que la paciente botó una taza, si no me equivoco, y pues podemos asignarle que tiene incoordinación del movimiento, ¿no? Tal vez. Entonces, podemos decir que tiene dificultad para manipular objetos pequeños o para escribir.
Yéndonos a motoneurona inferior, podemos decir que la paciente sí se siente débil, está débil, tiene debilidad intrínseca en la mano, tanto debilidad máxima en brazos y piernas. Dentro de los síntomas encontramos debilidad y atrofia y dificultad para subir escaleras, ¿no? Ahora, yéndonos a la otra parte, que es de motoneurona, perdón, claro, de motoneurona inferior. Aquí encontramos más que nada disfagia. Bueno, esos son los síndromes vulvares. Dentro de los síndromes vulvares también se caracterizan en inferiores y superiores, ¿no? Ahora, dentro de los síntomas de neuromotora superior de los síntomas vulvares encontramos la disfagia y la disartria. ¿M? Y más al costado encontramos lo mismo, ¿no? Que son de motoneurona inferior. Comparten eso, ambas. ¿Sí, diapositiva? Como ya estuvimos indicando, es necesario descartar otras enfermedades, ¿no? Porque no podemos indicar ya mandarle al paciente con este diagnóstico sin antes ver o confirmar o descartar, perdón, descartar otras enfermedades, ¿no? Y una de las principales es la miastenia gravis, como vimos en el cuadro de relación de síndromes con enfermedades, ¿no? Bueno, la miastenia gravis es una afectación especialmente autoinmune, caracterizado por la debilidad fluctuante. Principalmente se afecta a los músculos oculares y vamos a ver que la paciente tiene tosis, ¿no? Un decaimiento palpebral. También tiene síntomas vulvares, ¿no? Dentro de sus manifestaciones clínicas vamos a encontrar que 50% es ocular, lo cual la paciente no presenta. Sí tiene la paciente síndromes vulvares, también tiene debilidad de las extremidades y tiene, ¿cómo se llama? Debilidad en miembros distales, ¿no? Lo cual es un poco raro en esta enfermedad. Y bueno, ¿por qué no estamos pensando tanto en miastenia gravis o por qué descartamos un poco mediante la clínica? Debido a lo principal, ¿no? Que esta enfermedad casi siempre se presenta en un 50% con debilidad o afectación en el ojo, ¿no? Lo cual la paciente no presenta. Ahora, si nosotros estaríamos pensando en ese caso hipotético de miastenia gravis, deberíamos hacer el diagnóstico, ¿no? Primero haciendo lo más fácil, ¿no? Que es la prueba del hielo, que es en sí la colocación de exactamente un cubo de hielo en el párpado, y vamos a ver cómo ese párpado que tiene tosis se va a retraer a su estado natural, ¿no? Ahora, también las pruebas serológicas son importantes para descartar esta enfermedad, como son los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, ¿no? Principalmente. Existen otros, pero ya es digamos, para más profundo. También pediríamos una resonancia magnética, un TAC, incluso ultrasonido de órbitas y una punción lumbar para ver esos anticuerpos, ¿no? Sin embargo, esto ya sería mucho. Lo máximo que pediríamos sería la prueba de hielo y anticuerpos antireceptores de acetilcolina, ¿no? Para el paciente. ¿Sí, investiga? Y bueno, esto es lo que le menciono, ¿no? La paciente presenta un decaimiento de la parte palpebral, ¿no? Va a ser como si te estuviese guiñando un ojo. Y eso es la fisiopatología. En la siguiente imagen vemos la fisiopatología de la miastenia gravis, ¿no? Como aquí hay una disfunción autoinmune en donde los receptores de acetilcolina van a ser atacados, ¿no? Por lo tanto, al haber menos acetilcolina, van a haber también menos, eh, mm, ¿cómo decirlo? Menos contracción muscular, ¿no? Por lo tanto, la mayoría del cuerpo va a estar flácido, sin contracción. ¿Siendo positiva? Ahora, otro diagnóstico presuntivo en el cual pensamos es la radiculopatía compresiva, ¿no? Puede ser por tumor, tuberculomas, espondilosis cervical, entre otras cosas más, ¿no? Ahora, ¿por qué pensamos en esto? Más que nada por la cuadriparesia que presenta la paciente, ¿no? No es normal bueno, no es común que una enfermedad produzca cuadriparesia, ¿no? Sin embargo, hay ciertas enfermedades como las que ya mencionamos que las producen. Dentro de estas, las radiculopatías compresivas, que es especialmente la compresión de la médula espinal, resultando así una disminución de las fibras que pueden pasar por esta, causando que haya menor inervación hacia los músculos y produciendo una debilidad. Esa es prácticamente la fisiopatología. Manifestaciones clínicas, tenemos dolor de espalda,
cuello o región exactamente donde se produce la neoplasia, puede ser neoplasia, tumor o la espondilosis, ¿no? Como mencionaba, produce cuadriparesia o cuadriplegia. Hay hallazgos sensitivos, lo cual la paciente no presenta tampoco. Por eso también descartamos un poco, ¿no? Hay hallazgos sensitivos, tanto motores, ¿no? Hay disfunción intestinal y de vejiga y también se presenta ataxia. Además que estos síndromes, radiculopatía compresiva es un poco más crónica, ¿no? Te comienza doliendo, después existe un poco de debilidad, ¿no? No es tan rápido, ¿no? Y lo principal es que no presenta síndromes vulvares, ¿no? Es algo con lo cual podemos descartar esta enfermedad. Y bueno, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? Fácil, con resonancia magnética. Y si no tenemos una resonancia magnética, un TAC también nos podría servir, ya que con esto podemos ver la médula espinal y si hay alguna obstrucción o no, ¿no? Pero la marca fundamental sería una resonancia magnética. ¿Siendo positiva? Bien, ahora como último diagnóstico presuntivo que tenemos, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el Guillain-Barré, ¿no? Bueno, en sí, primeramente tenemos que decir que esa es una polirradiculoneuropatía desmineralizante aguda, va a ser de un origen autoinmune y también va a ser frecuentemente grave, ¿no? También la evolución va a ser rápida, ¿no? Va a ser en días, como en el caso de la paciente. También va a estar manifestada como un cuadro de parálisis motora arrefléxica de una evolución rápida que comienza de la musculatura distal y progresa hacia la proximal. Bueno, acá van a haber escasas alteraciones sensitivas. Bueno, también con lo que podemos asimilar, ¿no? A la clínica de nuestra paciente, o también diferenciarla, vendría a ser que en esta clínica de la Guillain-Barré se va a observar lo que viene a ser la tetraparesia flácida, ¿no? Y también va a ser la arefléxica. Va a ser la ascendente bueno, normalmente se acaba a comenzar en los miembros inferiores, va a ser ascendente, sin embargo, en nuestro caso vendría a ser de los miembros superiores y vendría a ser una forma descendente, ¿no? Ya que primero comienza con los miembros inferiores y luego presenta lo que vendría a ser en los miembros inferiores la paciente. Bueno, como ya dije, van a tener, va a ser simétrica, en el caso de la paciente también fue simétrica, en los dos brazos una rápida evolución va a ser de horas y días, también como en el caso de esa paciente, y con escasos síntomas sensitivos, como dije, como estas disestesias, ¿no? No afecta a los esfínteres, que es algo que también se dice en nuestro caso, y el 50% de los pacientes cursan con lo que son las parestesias faciales. Bueno, también progresan hasta afectar todo el cuerpo y en casos graves las musculaturas respiratorias que al inicio puede haber. Bueno, abajo también hay un pequeño cuadrito en el cual podemos confirmar o también descartar un poco más sobre estos signos que presenta. Por ejemplo, en los criterios clínicos requeridos para el diagnóstico podemos encontrar lo que es la debilidad progresiva de una más extremidad. En la paciente sí lo presenta, ya que presenta en los cuatro miembros, ¿no? También una reflexia o una hiporreflexia en el caso de ser una hiporreflexia de nosotros, ya que como explicó mi compañera es una de cuatro. También hallazgos que apoyan fuertemente el diagnóstico clínico son la progresión de los síntomas. Esto va a ser importante ya que hasta un máximo de 4 semanas puede ser. Nuestra paciente se vio que era diario, ¿no? El avance de estos síntomas que ella presentaba. También la simetría relativa de los síntomas. Claramente, ya que la simetría va a ser en los dos miembros, como ya dije. Y también va a haber síntomas o signos sensitivos leves. Bueno, también va a haber una afectación de nervios craneales o también especialmente parálisis facial bilateral, ¿no? Cosa que no se ha presentado. Y también podría haber lo que son disautonomías. Vete al otro cuadro, por favor, please. Ajá. Ya bien, también podemos observar un poco de la clínica, ¿no? Brevemente, como dije, es aguda, la debilidad va a ser simétrica en los dos miembros superiores. También va a ser ascendente, ya dije que en nuestro caso es descendente. Va a ser arefléxica y también van a haber desautonomías o también ausencia de la fiebre al inicio, ¿no? Ya que nuestra paciente presentó signos vitales normales y también van a haber pares craneales afectados, obviamente, como dije, la parálisis facial bilateral. Acá podemos encontrar también lo que vendría a ser la tetraparesia flácida, que va a ser progresiva y no van a haber síntomas sensitivos oscuros. Bien, también podemos decir que dentro de las pruebas complementarias que podemos pedir, a realizar es una punción lumbar del líquido cefalorraquídeo, ya que va a mostrar lo que es la disociación en
albuminocitológica, ¿no? También podemos pedir lo que son las pruebas de velocidad de conducción nerviosa o también la electromiografía, cosa que mi compañero va a explicarlo mejor en el plan de trabajo. Siguiente diapositiva, por favor. Tu micrófono, Chris, no se aprendió. Ay, disculpe, ya bueno. Estaba comentando que vamos a hablar sobre el manejo inicial y en base a todos los diagnósticos presuntivos que ya tenemos, es importante de igual manera descartar otras enfermedades, ¿no? Por eso es que nosotros vamos a pedir un hemograma completo para poder evaluar en sí el estado general de nuestro paciente y ya sea descartar una anemia o algunas infecciones, la velocidad de sedimentación glomerular y el PCR en caso de inflamación o posibles procesos infecciosos, los electrolitos séricos, ya que también hay desequilibrios metabólicos que en este caso, o bueno, de los electrolitos que pueden generar esta sintomatología, ¿no? Como lo que sería una hipo o una hipercalemia, hipohipernatremia, hipohipermagnesemia, hipohipercalcemia, ¿no? En relación, también vamos a pedir la función hepática, renal y glucosa. Esto es más que todo para ya al momento de tener un diagnóstico claro y dar un tratamiento, evaluemos, ¿no? Qué medicamentos vamos a dar en caso de que algunos sean hepatotóxicos. Entonces, vamos a ver, ¿no? Cómo está en sí el estado general metabólico y la función del hígado y los riñones. También vamos a pedir lo que es vitamina B12 y folato, ya que se puede evidenciar que las deficiencias nutricionales de estos pueden causar síntomas neurológicos, ¿no? También vamos a pedir el nivel de creatinina quinasa para evaluar algún daño muscular, que puede ser, que en este caso puede estar elevado, ¿no? En enfermedades musculares. Lo siguiente es la evaluación del líquido cefalorraquídeo. Como ya nosotros pues, sabemos, esto es para poder detectar algunas infecciones del sistema nervioso central, y ya sean inflamatorias o neoplasias malignas. Y en este caso he considerado aquí, por ejemplo, si nos referimos al síndrome del Guillain-Barré, aquí va a haber un incremento característico de las proteínas, ¿no? Con un recuento celular inferior a 10 células. Y vamos a ver que este síndrome puede ser dudoso si en este caso los leucocitos que encontramos en nuestro líquido cefalorraquídeo es mayor a 50 células, ¿no? En caso de la ELA que estábamos pensando, podemos encontrar niveles elevados de glutamato. Ahora, por otro lado, tenemos los estudios de conducción nerviosa, que es muy importante, como la electromiografía y la velocidad de conducción nerviosa, que aquí vamos sobre todo a ver las alteraciones subclínicas. Vamos a evaluar la conducción nerviosa lenta, latencias distales prolongadas, ¿no? O respuestas tardías anormales, que en ese caso se pueden presentar en el síndrome de Guillain-Barré. Ahora, también he considerado aquí otras imagenologías, pero en realidad no tienen como, mm, no nos ayudan mucho. Por ejemplo, bueno, acá tenemos la resonancia magnética del encéfalo, que es sobre todo para descartes, ¿no? Nos queremos descartar tumores, radiculopatías, enfermedades cerebrovasculares o mielopatías, eso sí nos va a servir. Pero para nuestros diagnósticos como tal, no mucho, ¿no? Igual que el ATAC. Por ejemplo, el ATAC nos va a servir para poder evaluar si hay algunas hemorragias intercerebrales, infartos cerebrales agudos o tumores, ¿no? Sobre todo es para el descarte. Ahora, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes de un ATAC. Por ejemplo, acá tenemos el ATAC donde demuestra una hemorragia intracerebral en la región del tálamo. Y acá se va a ver sobre todo esta imagen un color brillante, ¿no? Parece que es hiperdensa. Ujú. Pero en caso, por ejemplo, de las miastinas gravis, no suele ayudarnos mucho el ataque, ¿no? Nos ayudaría sí un ataque del tórax, si nosotros estamos más que todo pensando si de repente hay un timoma, ¿no? O en el caso, no es útil tampoco para la ELA, ya que no se logra encontrar este, algún daño, ¿no? En el cerebro, ya que en este caso la ELA se relaciona más que todo, o sea, no es una enfermedad que genere cambios estructurales, ¿no? Que va a ser visible en el TAC. Más que todo eso se va a diagnosticar con la clínica. Ahora, bueno, aquí en relación a la radiculopatía compresiva, que es uno de los diagnósticos que pusimos, lo que podríamos realizar aquí es un ataque de la columna vertebral, ¿no? Ya que si pedimos solamente aquí
cerebral, no nos va a dar tampoco mucha información. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, otras imágenes donde podemos ver un TAC donde hay una atrofia cortical que se caracteriza por un ensanchamiento, vemos aquí, de los surcos y de la ampliación de ventrículos cerebrales, ¿no? Y aquí, sobre todo, por ejemplo, podríamos evaluar si en este caso realizamos una resonancia magnética, placas de lesión múltiple, en este caso ya sería de una esclerosis múltiple, ¿no? Pero en sí, para nuestros diagnósticos, lo primordial sería, pues, la electromiografía, ¿no? Bien. Ahora vamos a... ya. Ahora tenemos algunos exámenes adicionales, como lo que serían las serologías para enfermedades infecciosas. En ese caso está el VIH, hepatitis, citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr o el TORCH, que vendría a ser las siglas, ¿no?, de toxoplasmosis, de repente otras infecciones como sífilis, varicela, también está la rubiola, el citomegalovirus o el herpes, ¿no? Y este es para poder detectar descartar estas infecciones crónicas que también se manifiestan con síntomas neurológicos. En caso de pensar de alguna tuberculoma, ¿no?, como hemos visto también, que genera una radiculopatía, entonces podríamos pedir un cultivo de esputo o muestras de biopsia para tuberculosis, ¿no? Y algunos exámenes específicos, que esto ya sería dependiendo a cuál más diagnóstico nos acercamos, ¿no? Sería, por ejemplo, el panel autoinmune para poder descartar de por sí enfermedades autoinmunes, como el ANA en este caso, o pedir un perfil ENA. Algunos marcadores tumorales para poder descartar neoplasias que se relacionan también con síntomas neurológicos. El perfil tiroideo para descartar enfermedades tiroideas, en este caso la hipotiroidismo o la tiroiditis de Hashimoto. Y también podríamos pedir aquí los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, que en este caso ya sería para la miastenia gravis, como estaba explicando nuestro compañero, que en este caso en el 85% de las personas va a estar presente, ¿no? Y bueno, eso sería todo por nuestra escuela. Gracias. Ok, muchísimas gracias, ¿ah? Bastante bien la exposición realmente. He podido revisar todos los mapas conceptuales que me han mandado. Primero comenzar por algo básico. Esta parte de neurología es bastante compleja en la parte de que tenemos que unir tanto diagnósticos sindrómicos, diagnósticos topográficos e incluso diagnósticos patogénicos, ¿no? Para tratar de... Ya, si se corta, de nuevo entramos al mismo link, no se preocupen, ¿ya? Eh, entonces es importante llegar primero a un diagnóstico sindrómico, asociarlo a un diagnóstico topográfico y a la vez buscar también el diagnóstico patogénico. No veo que lo han hecho bastante bien en los mapas. Una vez más, veo el camino que siguen, que es lo importante. Si bien hay algunas características básicas de este tipo de alteraciones, hay que tener en cuenta que hay presentaciones atípicas también, ¿no? Eso no se pueden olvidar. Me gustaría preguntarle al grupo de quinto, ustedes no pusieron esclerosis lateral amiotrófica dentro de su diagnóstico diferencial, ¿por algo en especial? ¿No les Sí, impresionaba? doctor. De hecho, sí, o sea, pensábamos también en un ELA, sin embargo, tras consultar en libros y también con nuestros doctores de práctica, nos Ajá, dijeron que no iba por ese camino por el tiempo de enfermedad que tenía, ya que un ELA en sí tiene una progresión entre meses e incluso años. La paciente tiene solamente en días, o sea, primero tuvo sus síntomas vulvares, luego ujú, empezó con la debilidad tanto superior, luego inferior, y de esa manera, entonces, más que todo por el tiempo de enfermedad, es por el cual no pusimos un ELA, no nos basamos más que todo en enfermedades subagudas o también agudas. Más que ok, todo por eso, doctor. tiempo. Doctor, Sí, también por el tiempo. en realidad había un hilo agudo, pero era súper raro. Y dijimos, o si ponemos esto que es recontra raro, de repente el doctor no va a decir de dónde lo sacan. Entonces, Ok, ok. Ya, sí, porque me causó curiosidad el que no lo hayan puesto como diagnóstico diferencial realmente, ¿no? Pero bueno, ok, si tuviéramos que hablar de un diagnóstico sindrómico, ¿cuál sería el diagnóstico sindrómico?
¿Esto es una cuadriparesia? ¿Todos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, sería una cuadriparesia de presentación aguda, ¿cierto? Una cuadriparesia aguda, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Qué otra característica, aparte de ser una cuadriparesia aguda, termine de poner apellido, ¿qué más sería? Con predominio proximal. Ok. En la parte de los reflejos, ¿cómo están? Arrefléxica, hiporrefléxica, hiperrefléxica. Hiporrefléxica. Hiperrefléxico. Ok, una cuadriparesia aguda hiporrefléxica. ¿Con alteración sensitiva, sin alteración sensitiva? Sin alteración. Sin alteración. Sin alteración. Exacto, o sea, tenemos el diagnóstico sindrómico con nombres y apellidos sería una cuadriparesia aguda hiporrefléxica sin alteración sensitiva, pero con debilidad cervical, ¿cierto? Y síntomas vulvares, ¿no? Que es lo que ustedes han desarrollado bastante bien en todos los mapas conceptuales realmente, ¿no? Luego viene el diagnóstico topográfico, que es qué parte está afectada. La motoneurona inferior. Ok, La neurona superior. ya. ¿Alguien más? Bueno, doctor, si estamos hablando acerca de síndrome vulvar, también podríamos decir que se están afectando el trompo cefálico, ¿no? Bien, podría ser, claro. También podría ser. Y luego vendría ya el diagnóstico patogénico o la causa, ¿no? Que podría ser inflamatoria, autoinmune, tóxica, una desmielinización, etcétera. Entonces, hasta ahí, todos en el mapa veo que han podido desarrollarlo bien. Eh, definitivamente, como les digo, esta parte es bastante compleja el lanzarte a dar un solo diagnóstico y abordarlo, ¿no? Pero, ok, 2 de los 3 han puesto que para ellos es una esclerosis. Y para el otro grupo es, ¿qué es lo más probable para el grupo de quinto? Porque pusieron diagnósticos diferenciales 3. Doctor, podríamos encontrarnos, por ejemplo, entre el caso de un Guillain-Barré de forma atípica, en el cual no sea el comienzo de forma descendente, sino ascendente, que también hay, no es tan frecuente. Versus también tendríamos que ver si fuera un caso de una poliomielitis, para el cual obviamente dentro de los exámenes que debemos mandar es obviamente tener por lo menos una biopsia, ¿no? O diferenciar también, por ejemplo, estudios de una imagen, por lo menos una resonancia, ¿no? Que cosa que no tenemos hasta el momento. Ok, para ustedes es Guillain-Barré, a pesar que no es Doctor, ascendente. no estamos, bueno, Guillain-Barré por una presentación atípica y también la polimiositis, también que tiene una presentación bastante parecida a la que tiene la paciente. Sin embargo, necesitamos todavía por ejemplo, la electromiografía o también una biopsia para que podamos recién confirmar. El esto de poliomielitis también podría ser, Doc, que podríamos relacionarlo. Bueno, ya saliendo un poco del tema, el estudio del examen de lana positivo, ¿no? Como también es un producto inflamatorio. Y otro detalle más que podemos considerar, pero no sé si está muy lejano, sería una veces una polineuropatía. Perdón, no te escuché lo último. Otro problema diagnóstico sindrómico podría ser una polineuropatía, doctor. Bien, ok, perfecto, sí. Doctor, Perfecto. disculpe una pregunta. ¿Usted no descartaría la ELA por el tiempo de enfermedad? Lo que pasa es que, así como lo que pasa es que en la parte neurológica, las presentaciones atípicas, a pesar de ser atípicas, sí es más variada. Es decir, lo atípico no es tan atípico como en otras patologías. No sé si me dejo entender, valga la redundancia. Eh, no hay, si ustedes han revisado, si bien hay, por ejemplo, el Guillain-Barré, ¿no? Que normalmente es ascendente, el hecho de que no se presente de forma ascendente no lo descarta, ¿no?
E igual con el ELA, a pesar de que sí, normalmente tiene una evolución un poco más lenta, tampoco te descarta que el hecho de que sea subagudo o agudo se pueda presentar, ¿no? No lo hace una característica clara, pero cuando tú haces la presunción diagnóstica, por ejemplo, en su mapa, definitivamente debería de estar dentro de sus diagnósticos diferenciales, ¿no? Es como que ustedes me digan, ¿saben qué, doctor? Como mm, esto no se presenta como un Guillain-Barré típico, pues lo voy a poner como más lejano, o no lo voy a poner. No, definitivamente sí está dentro de tus diagnósticos diferenciales, un poco más lejano, pero sí debería de estar dentro de sus diagnósticos diferenciales de todas maneras. Ahora, que entiendo que por el tiempo, ok, lo han obviado. Sin embargo, si ustedes comienzan a ver síntomas, sí cuadra, pues, ¿no? Si Sí, ustedes sí, van... doctor, respecto al tiempo, a la forma de presentación, sí, inicial sí, sí cuadra, solamente por el tiempo, que bueno, o sea, fue de un día para otro y empezó con síntomas, con síntomas, con síntomas. Entonces, fueron muy raros, la verdad, porque, bueno, el ELA en sí, en 100.000 personas se diagnostica anualmente, y eso que con la típica Sería progresión una de mental mucho más meses a frecuente, años, doctor, claro. Y en ese entonces tipo de sería patologías, muy raro. es- y en ese tipo, esa forma típica de cuánto porcentaje estaríamos hablando de eso. Es mucho, Oh, una no, cantidad mucho menor. ínfima, claro, eso es súper, súper raro, ¿no? O sea, en realidad este tipo de patologías, todas, todas, excepto el Guillain-Barré, que es un poco más común, ¿no? Son bastante raras, ¿no? Dentro de la parte neurológica. Sin embargo, como te digo, cuando tú tienes estas manifestaciones, traten nunca de excluirla totalmente. Pueden poner primera opción, segunda opción, tercera opción, cuarta opción, mucho más lejano con ella. Pero de todas maneras, dentro del diagnóstico diferencial siempre va a estar, ¿no? ¿No? De todas maneras. No quiere decir que esto sea ELA, pero siempre deberías de tenerlo dentro de tu diagnóstico diferencial. Eh, Igual, ¿cuántos Guillain-Barré atípicos hay? Yo te podría contrapreguntar eso. Hay varios, doctor. Hay la variante de Miller-Fisher, hay que empieza